Entonces, ahora me meto con trapecios. No se olviden, en los trapecios, solamente un par de lados paralelos. Solamente par de lados paralelos. AB paralelo con CD. AD no es paralelo con BC. Esto significa no paralelo. Eso significa I. Entonces, dense cuenta. Ángulos colaterales internos, acuérdense que esas son paralelas, colaterales internos son esos, siempre son suplementarios. Estos suplementarios. En general, no hay relación entre los ángulos basales en los trapecios, entre los ángulos basales. En general, no hay relación entre los ángulos basales. ¿Qué quiero que se den cuenta, por favor? Lados paralelos, que son lo que se llaman lados basales, acuérdense, lados paralelos, se les llama lados basales. Ellos no son congruentes. Ellos no son congruentes. Lados basales. Dense cuenta que eso es cierto, lo voy a mirar en la pizarra. Y yo tengo dos lados paralelos congruentes, voy a trazar ese segmento. Si estos son paralelos, entonces esto es beta, esto es beta. Trazo ese segmento y dense cuenta que por obligación, al ser estas paralelas y congruentes, esto es un paralelogramo. Tracé esa diagonal, no tengo lado, ángulo, lado, ángulo, lado, esos dos son congruentes. Por lo tanto, si esto es beta, esto es B, si esto es beta, esto es B. Eso es un paralelogramo. Por eso es que lados paralelos no son congruentes en el trapecio. Acuérdense que siempre ángulos colaterales internos suplementarios, ya que esas son paralelas, esos son suplementarios. Entre estos ángulos, en general, no hay ninguna relación. Voy a mirar las propiedades generales de los trapecios primero. Las diagonales no se dividen. Dense cuenta, por favor, que al trazar esa diagonal, al ser estos paralelos, si esto es delta, esto es delta. Acuérdense que si eso es alfa suplemento. Si eso es beta suplemento. Entonces, si me fijo bien, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, de ninguna forma estos son congruentes. Estos tampoco son equivalentes, porque dense cuenta que la altura entre las bases, las bases son lados paralelos, entre los lados basales, la altura es la misma, por lo tanto, las bases son distintas, entonces estos triángulos de ninguna forma son equivalentes, por lo tanto no son congruentes. Ahora voy a trazar la segunda diagonal. Fíjense bien que si esto es epsilon, esto es epsilon.
estos no son equivalentes, no son congruentes, y aún más, fíjense bien, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, no puedo asegurar que esos ángulos sean iguales, ni que esos lados sean iguales, ni que esos ángulos sean iguales. Por lo tanto, en general, estos dos triángulos, lo único que son equivalentes, porque tienen la misma base, la misma altura, la misma base, la misma altura. Por lo tanto, no puedo asegurar congruencia de ellos. Lo que sí siempre puedo asegurar es que estos dos triángulos son equivalentes. Estos dos triángulos son equivalentes. Esa información la voy a escribir después, la voy a agregar porque quiero cambiar todas estas transparencias. Esto se los voy a enviar el fin de semana. Ahora, fíjense bien entonces, no puedo asegurar que las diagonales son congruentes, de ninguna forma. Ahora, fíjense bien en lo siguiente, por favor. Si yo trazo las dos diagonales, al ser estas paralelas, si esto es épsilon, esto es épsilon. Si esto es delta, esto es delta. Pero estos lados no son congruentes, por lo tanto, estos dos triángulos son isósceles, no equivalentes, son semejantes, tienen la misma forma, no así el mismo tamaño. Por lo tanto, eso nos indica inmediatamente que las diagonales no se dividen. Las diagonales no se dividen en el trapecio en general. Dense cuenta aún más, como este triángulo y ese triángulo son equivalentes, ya que tienen la misma base y la misma altura, como este triángulo es común a estos dos, es decir, a ese y a ese, eso inmediatamente me indica que por obligación siempre estos dos triángulos son equivalentes. Siempre 4 y 2 son equivalentes. Toda esa información se la voy a agregar escrita acá, ¿ya? Estos dos son equivalentes. Ahora me voy a la mediana. En todo trapecio, la mediana siempre es la semisuma de las bases. La mediana siempre une puntos medios de lados no basales. Es decir, agrego acá la definición de mediana. La mediana en el trapecio es un segmento es un segmento que une puntos medios de lados no basales. Eso se lo voy a agregar. Segmento que une puntos medios de lados no basales. Y siempre la mediana, eso lo tengo que ver, en la semisuma de las bases. Y la mediana siempre es paralela a las bases. Dense cuenta por tales, al haber una razón 1 es a 1 acá, 1 es a 1 acá, por obligación esas tres son paralelas. Si eso es alfa, eso es alfa. Si eso es beta, eso es beta. Dense cuenta, por favor, que estos dos trapecios no son semejantes.
no son congruentes, no son equivalentes de ninguna forma. Este trapecio y ese trapecio de ninguna forma son semejantes, de ninguna forma son equivalentes, de ninguna forma son congruentes. Cuidado con eso. Ahora voy respecto de la mediana, la medida. Trazo esa diagonal. Eso que está ahí es un triángulo. Este dibujo también lo voy a arreglar. Es un triángulo. Por lo tanto, esa es una mediana del triángulo. Dense cuenta que si esto es una mediana, es la mitad del lado opuesto. Esto es a medio. Esto es otro triángulo, donde esta es la mediana. Y la mediana del triángulo es la mitad del lado opuesto. Entonces, a medio más b medio no me da precisamente la semisuma de las bases. Siempre la mediana en el trapecio es la semisuma de las bases. Cumple con esas dos propiedades. Es paralela a las bases y siempre es la semisuma de las bases. Ahora voy a ver la clasificación de los trapecios. Por un lado, tenemos el trapecio escaleno. El trapecio rectángulo, por si acaso, es un caso particular del trapecio escaleno. Entonces voy a cambiar de orden esto. Ahí. ¿Por qué? Porque este trapecio es un caso particular del trapecio isósceles. Y este trapecio, el trapecio rectángulo, es un caso particular del trapecio escaleno. Hagan un arreglo en el libro, por favor. Esa información ya la entregué antes, así que la voy a sacar de acá porque está de más. Hagan un arreglo, por favor, en el libro, en la siguiente página, voy a ir al libro, donde habla de los trapecios, hay que arreglar algo. Por favor, ahí. Dice trapecio escaleno, sus lados no paralelos son distintos. Esa es la definición del trapecio escaleno. Borren, sus cuatro ángulos interiores son distintos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el trapecio rectángulo es un caso particular del trapecio escaleno, lados no basales distintos. Y en este caso estos ángulos son congruentes. Por lo tanto, por favor, borren esa afirmación que dice acá arriba. Esa información sáquenla. Eso no es correcto. Lo correcto es lados no paralelos, lados no basales distintos. Esa es la definición del escaleno. Regreso entonces a la presentación. Por favor, trapecio isósceles, caso particular del isósceles, caso particular del isósceles, trapecio trizoidal. ¿Qué significa trizoidal? Tres lados congruentes. Trapecio escaleno, caso particular, trapecio rectángulo. ¿Estamos? Eso lo voy a arreglar. Voy a escribir caso particular, caso particular. No se olviden que este trapecio está dentro de este. Este trapecio está dentro de este. Entonces voy a partir mirando trapecio isósceles. Lados no basales congruentes. Lados no basales congruentes.
voy a arreglar todos estos dibujos que me quedaron muy deformes. Entonces voy a partir mirando esto en la pizarra. Trapecio isósceles. Sabemos que las bases no son congruentes. Lados no basales congruentes. A, B, A distinto de B, C, C. Fíjense en lo siguiente, por favor. Si yo trazo esa altura, la altura entre paralelas siempre es la misma, por lo tanto también corresponde a esa altura. Si yo miro bien, estos dos triángulos son congruentes. Lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Eso me indica inmediatamente que ángulos basales congruentes. En el trapecio isósceles, ángulos basales congruentes. Fíjense inmediatamente. Esto es A. Esto es un rectángulo. Por lo tanto, si esto es B, eso es B. Al ser estos congruentes, miden lo mismo e inmediatamente estos lados es la semidiferencia de las bases. A menos B partido por 2, siempre. En el trapecio isósceles se da esa relación. Ahora voy a eliminar ese dibujo y voy a seguir mirando los otros elementos entonces. Si esto es alfa, ángulos colaterales internos suplementarios. Alfa suplemento, alfa, alfa suplemento. ¿Qué me indica esa relación inmediatamente? Ángulos opuestos suplementarios. Ángulos opuestos suplementarios. Siempre. Entonces, ¿qué voy a sacar ahora? Voy a trazar una diagonal. Diagonal 1. Si esto es delta, esto es delta. Sabemos que esos dos triángulos no son semejantes, no son congruentes, no son equivalentes. Trazo la otra diagonal entonces. C, C, B, A, alfa suplemento, alfa, alfa, alfa suplemento. Si yo trazo la otra diagonal, dense cuenta que estos dos triángulos no tan solo son equivalentes, sino que además ahora son congruentes. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por ende, estos dos son congruentes, estos dos son congruentes. ¿Eso qué me lleva inmediatamente? A que las diagonales en el trapecio isósceles son congruentes. Las diagonales en el trapecio isósceles son congruentes, entonces, si esto es C, esto es delta, si esto es C, esto es delta porque esas son paralelas. Estos dos triángulos son congruentes, estos dos son congruentes. Las diagonales no se dividen, las diagonales
son congruentes. ¿Se ubican qué es lo que significa que no se dividan, no? ¿Se acuerdan qué es lo que significaba eso? No, profe. Retrocedo un poco al trapecio en general. Retrocedo un poco, dense cuenta, trapecio en general. A, B, C, D. Si yo trazaba esa diagonal, eso es alfa, a eso llamémoslo alfa. Dense cuenta que al trazar la otra diagonal, si eso es beta, eso es beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Dense cuenta que estos dos triángulos son semejantes. Alfa, alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Pero no son equivalentes. Por lo tanto, no son congruentes. ¿Por qué? Porque estas medidas son distintas, ¿no? Entonces, dense cuenta que las diagonales no se dividen. ¿Qué significa que no se dividan? Que no se particionan en pedazos iguales. Se intersectan, pero no se dividen. Este lado es distinto de esto. Es decir, si esto es E, esto es F. Si esto es G, esto es H. Donde E y F son distintos valores, G, H son distintos. ¿Ahí entienden qué es lo que significa que no se dividan? Sí, profe. Regreso entonces al trapecio isósceles. En el trapecio isósceles tenemos que las diagonales son congruentes, no se dividen, no se particionan en pedazos iguales, donde esto lo llamamos delta. Delta, me parece que lo llamamos así, delta, delta. Entonces, dense cuenta que estos dos triángulos son semejantes, no son equivalentes, porque esto es A, esto es B, esto es C, esto es C. Entonces voy ahora a mirar la pantalla, lo que tengo acá. Acá cambié un poco los nombres de los ángulos, no importa. Si esto es alfa, esto es alfa, si esto es alfa, esto es alfa, estos triángulos son isósceles. Dense cuenta que este triángulo y ese triángulo, por lo visto, son congruentes, equivalentes y semejantes. Como tienen ambos ese triángulo, estos dos son congruentes siempre. Es decir, estos son congruentes. Aún más, si esto es alfa, esto inmediatamente es 2 alfa. Esto es beta, eso es beta, eso es delta, eso es delta. Estos dos segmentos son congruentes, esto es trapecio isósceles, pudiendo ser equilátero. Esto es un trapecio isósceles, perdón, un triángulo isósceles, pudiendo ser equilátero. Ahora voy a ver trapecio rectángulo. Posee dos ángulos rectos. A ver, déjenme esto bajar un poquitito más. Eso obedece a un trapecio escaleno. Voy a bajarlo de posición. Mucho. Epa, échale. Ahí. Antes de ver el trapecio rectángulo, voy a ver el caso particular del isósceles. Trapecio
trisolátero, esto entre paréntesis, caso particular del trapecio isósceles. Isósceles, a ver, isósceles, me parece que ahí está bien escrito. No. Isósceles es ahí, ¿no? Corríjame, ¿está bien escrito ahora? Sí, profe. Acento. No, faltaba el acento. Ahí sí. Fíjense bien, por favor. El trapezoide, trapecio trizoidal, es caso particular del trapecio isósceles, ¿ya? Tres lados congruentes, incluido un lado vacío. Entonces voy a mirar esto en la pizarra. Trapecio trisolátero. ¿Qué tendríamos? A, B, B, B. Sabemos entonces, al ser isósceles, si esto es alfa, alfa suplemento, sabemos que las diagonales son congruentes, por lo tanto trazo las dos diagonales. Dense cuenta, por favor, que si esto es delta, esto es delta, esto es delta, esto es delta. Pero como esto es B, este es un triángulo isósceles, si esto es delta, a esto lo llamo beta, esto es beta, esto es 2 delta, esto es 2 delta. Esto es gamma, esto es gamma. Entonces dense cuenta que en este caso la diagonal sobre la base mayor, en este caso esta base, acá es bisectriz, porque esto es delta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un trapecio trisolátero, tres lados congruentes. Pudo haber sido al revés, la base haber sido la menor, la distinta también. Ahora, voy a mirar entonces ahora trapecio rectángulo, es un caso particular del escaleno. 1, par de lados colaterales internos son rectos. Estos son suplementarios, entre estos no hay ninguna relación. Se relacionan solamente en los isósceles esos ángulos. En general no tienen ninguna relación. Ahora me meto con trapezoides, ningún par de lados opuestos paralelos. Existe el asimétrico, en el cual no existe ningún tipo de simetría ni en los ángulos ni en los lados. Y existe el trapezoide simétrico o deltoide. Entonces voy a armar esto en la pizarra. Esto también voy a cambiarlo un poco. Entonces, en el caso del trapecio simétrico o deltoide, tenemos que dos lados consecutivos son iguales, los otros dos también. Estos no son paralelos. Por eso es un trapezoide. Estos no son paralelos. Lados opuestos
no son paralelos. Un par de lados contiguos son congruentes, el otro también. Entonces voy a mirar las propiedades del trapezoide, simétrico o deltoide. ¿Alcanzan a ver bien ahí, no? Por ahí. Entonces, si esto es A, esto es A. Si esto es B, esto es B. Dense cuenta que si yo trazo esa diagonal, determino dos triángulos isósceles no congruentes porque sabemos que el A es distinto del B. Son dos trapecios, déjenme mirar qué ángulos puse acá ya. Son dos triángulos isósceles no congruentes. Dos triángulos isósceles no congruentes que tienen la misma base, lados no basales distintos. Por lo tanto, déjenme ver qué nombre puse acá. Si esto es gamma, ¿puse bien los nombres? Sí. Si esto es delta, esto es delta. Entonces, dense cuenta que una diagonal divide al deltoide en dos triángulos isósceles no congruentes que tienen la misma base. Voy a trazar la otra diagonal. Sabemos que esto es A, B, B. Fíjense bien, un par de lados opuestos congruentes. Un par de ángulos opuestos congruentes. Esto es delta más gamma, esto es delta más gamma. Par de ángulos opuestos congruentes. Esos ángulos son congruentes. Trazo la segunda diagonal. Dense cuenta, lado, ángulo. Una de las diagonales separa el triángulo en dos triángulos congruentes. Entonces déjenme agregar eso acá porque se me olvidó. Hay una simetral, ya. Lo escribo acá. Una diagonal divide el deltoide en dos triángulos congruentes. Siempre. Dense cuenta, por favor, deltoide está bien escrito, sí, en dos triángulos congruentes. Esa diagonal es simetral. Esa diagonal es simetral.
esa diagonal de B es simetral y es bisectriz. De B, que en ese caso la llamé de B acá. Entonces dense cuenta que esa diagonal es simetral y es bisectriz. ¿Por qué? Porque si estos son congruentes, a esto lo llamo alfa. Alfa, déjenme ver dónde puse el alfa, arriba. Esto es beta. Beta. Y si yo trazo la otra diagonal, dense cuenta que eso es una bisectriz sobre la base de un isósceles, por lo tanto también esa altura particiona en dos esa diagonal. Por lo tanto, esa diagonal es simetral de ese segmento, es bisectriz de los vértices respectivos. La diagonal que se divide no es bisectriz de ninguna forma, no es simetral, porque dense cuenta que esas medidas son iguales, esa medida es distinta de esa. Eso es lo que se llama un deltoide. Las diagonales son perpendiculares, la diagonal que no es simetral se divide al trapecio en dos triángulos isósceles no congruentes. Eso lo dije, aquí me está faltando algo, entonces déjenme chequear. Trapezoide simétrico deltoide. A, D congruente con DE. Aquí hay un E que no corresponde, ese E va ahí. Entonces, A, D congruente con DC. CB congruente con BC. Dense cuenta que DE no es congruente con EB. AE es congruente con EC. Una diagonal divide al deltoide en dos triángulos congruentes. Esa diagonal es bisectriz y es simetral de ese segmento. Las diagonales son perpendiculares, correcto. La otra diagonal divide al trapezoide, en dos triángulos isósceles. La otra diagonal divide al trapezoide en dos triángulos isósceles no congruentes. No es bisectriz y se divide con la otra diagonal. Intersección de la otra diagonal. Después voy a redactar esto bien. Diagonal. Es decir, la otra diagonal divide al trapezoide en dos triángulos isósceles no congruentes, no es bisectriz y se divide al intersectarse con la otra diagonal. Y se divide con la intersección con la otra diagonal. Ahí sí.
La pregunta ahora es la siguiente. ¿Las diagonales tienen alguna relación de orden entre ellas, sí o no? Es decir, fíjense lo que yo he escuchado muchas veces, que la diagonal que es simetral es la mayor. ¿Eso es correcto o no? ¿Puedo asegurar que siempre esa diagonal es mayor que esa? ¿Verdadero o falso? ¿Es correcto afirmar que una diagonal en un deltoide siempre es mayor que la otra? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes respecto de esa afirmación? ¿Verdadera o falsa? ¿Puedo asegurar que siempre una diagonal en el deltoide es mayor que la otra? ¿O pueden ser las dos diagonales congruentes? ¿Qué creen ustedes? Miren lo siguiente. Imagínense que eso es un cuadrado. A, A, 90, 90, 90, 90. Sabemos que las diagonales son congruentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar este pedazo y lo voy a pegar acá abajo. Lo agrego ahí. De modo que ahora miro eso. Entonces, estas dos diagonales pueden ser congruentes, ¿sí o no? Sí. Hay un mito que dice que la diagonal que es simetral, que es bisectriz, es la mayor. Dense cuenta que eso no es correcto. Y lo que pasa es que ustedes tienen en mente los cometas de los volantines. Pero si yo tengo ahí punto medio, ahí, está claro que eso está claro que esta distancia es mayor que esa, ¿no? Y eso no sería un deltoide. Entonces, ¿puedo asegurar que hay una relación de orden entre las diagonales? No, de ninguna forma. No puedo asegurar cuál es mayor, cuál es menor, o si son iguales o no. Por eso es que les estoy colocando, perdón, les estoy colocando, ¿dónde estaba? Acá. Esa información ahí abajo. Por eso dije que todo esto lo iba a redactar nuevamente.
Ahora, polígonos regulares. Son polígonos que son equiláteros y equiángulos. ¿Qué significa equiláteros? Que todos sus lados son iguales. Equiángulo, ¿qué significa? Que todos sus ángulos interiores son iguales, son congruentes. Por lo tanto, tengo n lados, n ángulos, todos interiores congruentes. Si los ángulos interiores son congruentes, los exteriores también. Siempre, en todo polígono regular, tengo una circunferencia circunscrita y tengo una circunferencia inscrita que tienen el mismo centro. Siempre puedo circunscribir una circunferencia e inscribir otra, y ambas están centradas en el mismo punto. Conocemos lo que se llama el triángulo fundamental, que es un triángulo isósceles, pudiendo ser también equilátero, donde eso es el centro de la circunferencia circunscrita y también de la circunferencia inscrita. Esto es el radio circunscrito, esto es la base del polígono regular. Entonces, si me fijo bien, eso es un triángulo isósceles, pudiendo ser equilátero, donde eso es alfa exterior, mide exactamente eso mismo, porque dense cuenta que eso es alfa medio, eso es una bisectriz de ese ángulo, y si eso es alfa medio, y a esto se le llama triángulo fundamental, donde esto es alfa medio. Dense cuenta, siempre el ángulo interior y el ángulo exterior son suplementarios, mide 180. Por lo tanto, si a 180 le quito alfa exterior, me queda alfa. Por otro lado, sabíamos que la suma de todos los ángulos exteriores era 360 grados. Es decir, fíjense en la pizarra. Sabemos que en todo polígono convexo, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Como todos ellos son congruentes, tengo n veces el ángulo exterior. Entonces, n veces el ángulo exterior es 360 grados. De ahí viene que el ángulo exterior en un polígono regular es 360 grados partido por n. Por otro lado, el ángulo interior y el ángulo exterior son suplementarios 180 grados. Eso me indica que el ángulo interior es 180 grados menos alfa exterior. De ahí viene, puedo sustituir eso ahí. Entonces alfa es 180 grados menos 360 grados partido por n. De ahí viene eso. Es lo que aparece ahí en la pantalla. Por otro lado, ustedes saben que la suma de todos los ángulos interiores es 180 grados por n menos 2. Sabemos que todos los ángulos interiores son congruentes y ellos son n, por lo tanto la suma da n veces el ángulo interior. Es decir, n veces el ángulo interior es 180 grados por n menos 2. De ahí viene
que el ángulo interior es 180 grados por n menos 2 partido por n. Lo puedo conseguir de esa relación o también lo puedo conseguir de esta relación. Cualquiera de las dos es válida. ¿Están de acuerdo con lo que he visto acá? ¿Con todo eso que está escrito? Sí, profe. Ahora, estos son polígonos regulares. El de menor lado es el triángulo, 3 lados. Acuérdense, ángulo interior 60 grados, ángulo exterior 120 grados, diagonales de un vértice 0, total de diagonales 0. Cuadrado, 4 lados, polígono regular de 4 lados, el cuadrado. Ángulo interior 90 grados, ángulo exterior 90 grados, diagonales de un vértice 1, total de diagonales 2. Pentágono, en este caso lo llamamos pentágono regular. El pentágono regular tiene 5 lados. Ángulo interior 108 grados, ángulo exterior 72 grados, diagonales de un vértice 2, total de diagonales 5. Hexágono regular. El hexágono regular son 6 lados. Ángulo interior 120 grados, ángulo exterior 60 grados, diagonales de un vértice 3, total de diagonales 9. Luego viene el octágono regular. En el octágono regular son 8 lados. Ángulo interior 135 grados, ángulo exterior 45 grados, total de diagonales de un vértice 5, 8 menos 3, 5. Total de diagonales en total 20. Decágono regular. Todos estos llevan apellido. 10 lados. Ángulo interior 144 grados, ángulo exterior 36 grados, diagonales de un vértice 7, total de diagonales 35. Este recuadro se los estoy poniendo, no vaya a ser cosa que se los vayan a cobrar, ¿ya? Ahora, en el caso del pentágono, imagínense que eso es regular, por favor, ¿ya? Pentágono regular. No hay lados opuestos. Lo opuesto a un lado es un vértice. Y dense cuenta que al trazar esa diagonal, ese triángulo es isósceles, 108, el suplemento de 108 es 72, la mitad 36. Si yo trazo todas las diagonales de un vértice, ellas son 2, siempre van a dividir al ángulo del vértice en ángulos congruentes. Ese ángulo, siempre van a medir lo mismo. Siempre. Y dense cuenta que esos dos triángulos son congruentes, por lo tanto las diagonales del pentágono regular siempre son congruentes. Si yo trazo esas dos diagonales, siempre esto va a ser un rombo. Siempre eso va a ser un rombo. Si yo trazo todas las diagonales, en este caso consigo una estrella regular, donde dense cuenta 36, 36, 36. Todos esos ángulos miden lo mismo al trazar todas las diagonales de un vértice.
Hexágono regular. Lados opuestos paralelos. Acá hay vértices opuestos. Lados opuestos paralelos. Existen dos diagonales. La diagonal principal pasa por el centro del polígono del hexágono regular. La diagonal secundaria es más pequeña que la principal, miden distinto, por lo tanto no son congruentes. En cambio, en el hexágono regular, todas las diagonales son congruentes. En el pentágono tenemos dos tipos de diagonales, tenemos dos tipos de diagonales. La principal, que son 3, las secundarias, que son 6. Dense cuenta, por favor, que al trazar esa diagonal, acá es 30 grados, acá es perpendicular, por lo tanto las bases opuestas son paralelas. Bases opuestas paralelas. Esta diagonal principal es bisectriz, 60-60, 60-60. Al trazar 3 diagonales no principales y unirlas por vértices, siempre voy a determinar un triángulo equilátero. Si yo trazo todas las diagonales de un vértice, en este caso son 3, voy a particionar el ángulo del vértice en ángulos congruentes siempre. 30, 30, 30, 30. Dense cuenta que eso es cierto, partamos mirando eso. Como esto es 120, el suplemento es 60, la mitad 30, 30. Sabemos que eso es 120. ¿Cuánto le falta a 30 para completar 120? 90. Eso es 90. Fíjense bien, eso es 60 porque es bisectriz. 60, 90, 30. 60, 90, 30. Entonces es correcto lo que les afirmé ahí. Al trazar las diagonales de un vértice, siempre el ángulo del vértice se particiona ¿en qué? En ángulos congruentes. Esa información también se las voy a escribir, voy a rehacer todas esas transparencias, por eso no se las quiero enviar hoy día. Lo que sí, por favor, si el domingo no se las he enviado, mándenme una nota, para que no se me olvide enviárselas. Mándenme un correo a alguien de ustedes, por favor, porque voy a rehacer todas ellas. Esa era la materia que tenía que terminar de ver hoy día. Ahora voy a pasar la lista entonces y nos quedamos cerrando este material.